y de la historia. Este evento se llama Democratización Online porque refiere a lo que es ejemplar de la revista Democratización, que estuvo dedicado a el análisis y el estudio de la representación política. Voy a presentar a las tres personas que nos acompañan la tarde de hoy, aunque bueno, estos tres profesores no necesitan mucha presentación porque son conocidos en el ámbito de lo público y de lo académico en nuestro país. Está Héctor Briceño, que es politólogo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y actualmente está en la Universidad de Rostock. Está Guillermo Tell Abeledo, que también es politólogo y es doctor en ciencia política y actualmente está en la Universidad Metropolitana, y el profesor Tomás Straca, que es doctor en historia y actualmente es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. El ejemplar 10 de la revista Democratización está dedicado al tema de la representación política, y lo quisimos hacer así por el momento que vive actualmente nuestro país. Cuando se estudian los procesos políticos, los procesos de autocratización, vemos que uno de los momentos más difíciles de los procesos de elección es cuando la dictadura avanza en el tiempo, se agotan los mismos formales de representación y quienes luchan por la democracia, las fuerzas democratizadoras, enfrentan el desafío de crear mecanismos de consenso. Pero para crear esos mecanismos de consenso debe existir una forma de identificar el peso de cada fuerza. Y para identificar el peso de esa fuerza debemos entrar a un tema que es el tema central de la revista, que es el tema de la representación. El tema de la representación, el concepto es un concepto muy amplio, hay distintos autores que lo han estudiado, se estudia desde el punto de vista de la representación formal, que está asociado al tema de las elecciones y el tema de los partidos políticos, el tema de la representación real, que es un problema de fondo, es cómo una fuerza política logra representar lo que es el sentir y la aspiración de un pueblo. Bueno, hay un autor que en particular a mí me gusta mucho cómo trata el tema, que se llama Eric Feigelin, y es la relación que existe entre representación y articulación, ¿no? Es como un político o una fuerza política logra representar, y al representar logra articular, y así hacen como las agendas políticas se muevan. Entonces, en medio de todos estos conceptos y estos problemas, forma de yo entrarle a este problema de fondo, que es el problema de la representación. Y cuando convocamos a estos autores para hablar de este problema, vimos que en sus tres artículos, en sus tres títulos, que fueron abordados desde distintas perspectivas, desde sus áreas de conocimiento, de una manera o de otra se identifica que en el momento actual que está Venezuela hay una crisis de representación. Y el punto de partida para este foro, o la pregunta con la que quisiera yo abrir esta conversación, que lo que pretende ser es una conversación entre amigos, vamos a tener unas preguntas, un intercambio, y luego podemos tener por el chat participación de quienes nos escuchan, es la siguiente. En esta crisis de representación que tiene nuestro país, no es la primera que enfrentamos en nuestra historia, y el profesor Straca habla un poco de eso en su artículo, pero quizás sí es la primera que se enfrenta en nuestra era, después de haber vivido democracia y en un entorno profundamente autocrático. La pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que es la principal, o que serían las principales consecuencias de esta crisis de representación que estamos viviendo en estos momentos? Entonces, no sé si comenzamos por el profesor Straca y después nos vamos rotando el derecho de palabra. Bienvenido, profe. Gracias, Paola, por la oportunidad de haber participado en este dossier, que ha quedado interesantísimo, y por, bueno, colaborar con ustedes y con lo que están haciendo en esta pedagogía política en la que estás trabajando
ahora, entre otras cosas. Cuando tú hablas de la crisis de la representación, el problema de la representación, yo, por supuesto, me acordé un poco de lo que escribí en el texto, que me quedé en la independencia, quise hacer un texto más grande, se me fue de las manos, decidí cortarlo con la independencia y ver el problema de la representación con los inicios de la República, como un problema que en última instancia una crisis de representación condujo a una enorme crisis política. Fue una pieza clave en un desplome institucional, con todo lo que eso tuvo como consecuencias en violencia, en disputas, en sobresaltos de distinta índole, hasta que se llega a una especie de consenso en el año 30. A partir del año 30 hay como una cierta idea de que, bueno, ¿qué es la representación legítima a través de la cual se expresa la sociedad venezolana? Y este consenso ayudó a construir una república. Pero tú me estabas comentando esto, cuando estás comentando, estoy pensando que tal vez la mejor definición para una crisis de la representación es esa famosa frase que no llegaste ahí en el artículo, de Juan Crisóstomo Falcón en su proclama de Palmasola el 24 de julio de 1859, cuando dice aquella frase que el asunto no es que las leyes que ustedes hagan sean buenas o sean malas, el asunto es el derecho que tienen ustedes de hacerla. Yo creo que esa frase de Juan Crisóstomo Falcón, probablemente escrita por él, era un hombre de buena pluma, esa frase resume todo lo que uno puede decir en una crisis de representación. Y ese problema que tiene después, Medina Angarita, muy buen presidente, y la gente dice, bueno, es un muy buen hombre, pero bueno, pero en todo caso, el asunto no es que usted sea bueno o que sea malo, sino el derecho que usted tiene de estar allí. ¿Qué ocurre cuando hay un problema de representación, por ejemplo, con José Bonaparte, otro gobernante que yo a veces me digo que en 1810 probablemente yo hubiera sido bonapartista, viendo el plan que él tenía en Bayona? ¿O cuál es el problema que tenía un hombre de tantas cualidades cívicas como Manuel Felipe Tobar, o que tiene dolientes, o bueno, sí, la Convención de Valencia, o un hombre como Menangarita? El problema fundamentalmente es que qué tan legítimo es o no es para ejercer el cargo. Y cuando esa legitimidad se pone en cuestión, el resultado es que no hay autoritas, que la sociedad se resiste, o un sector de la sociedad se resiste a aceptar ese mando, vamos a emplear la palabra mando, pero pues, aceptar su gobierno, y el resultado es, bueno, la crisis institucional y en los tres casos que he comentado, la violencia. No sé si es extrapolable el día de hoy, pero si de alguna manera sirve de referencia, es una referencia leccionadora en el sentido de que nos llama a la precaución. Así es. Bueno, sí, porque cuando se agota el autoritas y cuando no hay legitimidad, queda el gobierno de la fuerza, ¿no? O sea, se apalanca Yo se lo ahí, ¿no? explico a los alumnos así. Completamente. Si un policía lo para a usted, no, a lo mejor siento un poquito de miedo en Venezuela. Un policía te para, usted se para, el policía, tú va en el carro y le dice, el policía le hace una seña, y usted se para allí, bueno, porque una autoridad que lo inviste a él, inviste a él la capacidad de pararlo. Pero la única forma de que uno se pare de un malandro es que el malandro le desenfunde una pistola. Es decir, si no tienes autoridades, la otra relación está mediada necesariamente por la violencia. Así es. Guillermo, cuéntanos tu opinión. En el artículo describes la, bueno, la disposición de los partidos políticos en un entorno autoritario y haces énfasis en el caso venezolano. ¿Cómo ves el trabajo de los partidos políticos para mantener su capacidad de representación en este entorno, ¿no? Cuando ya no tienen mecanismos formales de representación? Si nosotros partimos de la constatación que la forma partido está en crisis en todo el mundo, aquí es una crisis agravada porque lo que sería un mecanismo normal, sensato, en una sociedad compleja de articulación de intereses, está justamente vedado en su actividad por el propio sistema político. Y ese aparato de partido, el partido político democrático, el partido político electoral, no se aviene bien
al sistema autoritario. Es decir, tú haces política en medio de no solo la represión, sino más la frustración de tus propios propósitos, porque tú aspiras al poder. Y no lo obtienes porque el sistema te bloquea a cada paso. Lamentablemente, trágicamente, la solución que se ha tenido en otros contextos ha sido una solución violenta. Partidos políticos que devienen en movimientos insurreccionales de diversos calados, no siempre exitosos, rara vez exitosos en ese sentido, pero ese ha sido uno de los planteamientos. ¿Qué pasa entre nosotros? Nosotros rechazamos históricamente eso, pero además queremos manifestar no solo lo de la crisis de la representatividad. En Venezuela hay una crisis de participación, citando de nuevo al mariscal Falcón, o en ese momento el general Falcón. No se trata de que el pueblo quiere y no lo dejan. Eso es lo que está en la raíz de todo esto. Hay una crisis de participación también. No hay modo en que los partidos canalicen la vocación popular de la sociedad, y todavía consideramos que es la voz del pueblo la soberana. Justamente por eso es que se hacen simulacros electorales hablando de las elecciones ilegítimas, porque si no, no habría necesidad de hacerlo, porque todavía hay una aspiración o al menos una sacralización de la voluntad popular que nos llama a eso. Yo creo que eso es una oportunidad. La hipocresía del sistema vigente es una oportunidad de acción. Es un espacio que permite el logro de algún tipo, alguna medida de espacio de poder, mientras desde otras maneras de participación se potencia ese reclamo. Lo que es que la experiencia histórica es muy cruel con esto, y nos va a llevar a ciertas constataciones dramáticas. Y en Venezuela hay un hecho adicional, que es que la comunidad política ya no es solo la comunidad política venezolana. Formalmente, políticamente, en términos de lo político administrativo, es la comunidad política de los venezolanos que estamos en Venezuela, en el territorio. Pero en nuestra realidad cultural, con los medios de interacción, con la fuerza de esas 2 o 3 espacios de opinión pública que existen, la fuerza de la voz de la diáspora es muy vocal, muy influyente en las decisiones internas, y también afecta a eso. Estamos siempre pendientes de qué nos va a decir el venezolano de afuera, los que estamos aquí, y estamos angustiados por esa opinión que en algún momento esperamos que no sea una opinión externa, sino interna, pero que nos deja con una suerte de esquizofrenia y que nos paraliza. Eso, por supuesto, es sumamente dramático. Yo no quiero ser pesimista, pero el diagnóstico no es positivo en este momento. Herbriceño, desde Rostock. En tu artículo desarrollaste cuál ha sido el proceso de destrucción del camino del voto, que al final el voto es la expresión de la construcción de la representación, ¿no? Electoral. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre cuál sería la consecuencia, ¿no? sobre esta realidad. Paola, ante todo, bueno, saludarte y agradecerte muchísimo por la invitación a participar en este número de la revista Democratización, pero además felicitarte a ti y al Instituto Forma por esa iniciativa tan hermosa que tienen, que es la revista Democratización. Creo que muy pertinente y necesaria para, digamos, para seguir reflexionando sobre el proceso político venezolano. Y también, por supuesto, saludar a los profesores Tomás Estraca y Guillermo Aveledo, a quien no solo le tenemos mucho aprecio, sino también admiración. Mira, yo creo que hay que comenzar diciendo que la representación es un proceso que involucra al menos 4 elementos. Representar significa estar presente, hacer presente a alguien que no puede estar presente por distintas condiciones, ya sea porque se encuentra muy lejos, ya sea porque los espacios de toma de decisión son muy pequeños y no cabe todo el mundo. Representar significa hacer presente a alguien que no está. Y eso supone entonces 4 elementos.
supone que hay alguien a quien hay que representar, una persona, un grupo de personas, un pueblo. Supone que hay una persona, un representante, es decir, un representado, un representante que va en nombre o intenta expresar las demandas de una población. Significa que hay algo que representar, un elemento, una cosa, una idea, una opinión, una demanda, una necesidad que hay que representar. Y finalmente significa o implica que hay un lugar donde se toman decisiones, donde hay poder para tomar decisiones que luego de alguna manera deben satisfacer y que van a regular además, digamos, a estos grupos sociales que desean ser representados. Digamos, y en este sentido, la primera consecuencia de una crisis de representación es que las decisiones que se toman en los espacios de poder no responden a las demandas de la población. Que la institucionalidad, digamos, que las leyes que se van construyendo son progresivamente representan o responden a las demandas de los grupos que están en esos espacios de toma de poder. Es decir, al final, cuando tú tienes un gobierno no democrático, cuando tienes un gobierno que no ha sido electo por las grandes mayorías, las decisiones empiezan a responder a las necesidades e intereses de esas minorías que de alguna manera impusieron su voluntad, ya sea a través de una elección fraudulenta u otro proceso, el que sea, digamos, para seleccionar a las élites que toman la decisión. Entonces, creo que la primera consecuencia y la más importante es que las estructuras, las decisiones que se van tomando no responden sino a los intereses de estos grupos poderosos que logran entrar a estos espacios de toma de decisiones. Y que por lo tanto, lo decía el profesor Straka, progresivamente carecen de legitimidad en la medida en que no han nacido o no, su origen no es un proceso electoral, no es la voluntad del pueblo, sino una voluntad de una minoría que sencillamente se impone. Creo que hay otro, y el otro elemento es que no podemos ponderar, y creo que el profesor Aveledo lo decía muy, muy claramente, esta desigualdad de la representación que hablaba, ¿no? La desigualdad de la representación entre, en este caso, el ejemplo que ponía Guillermo era entre los que están en Venezuela y los que están en el exterior. Hay una gran desigualdad quizás porque los que están en el exterior tienen mayor capacidad, mayor acceso a medios y a redes sociales, y mientras que las grandes mayorías que en el país no tienen cómo acceder a las redes sociales. Sabemos cuál es la condición en el interior del país, que no tienen acceso a estos tipos de redes sociales y no pueden compartirse. Entonces hay una desigualdad, se construye una desigualdad de la representación, la voz de aquellos que no, digamos, que pueden ser una mayoría, pero que no tienen cómo acceder. Entonces creo que mi impresión es que la primera gran consecuencia es que las decisiones reflejan y representan a grupos que no necesariamente es la gran mayoría de la población y de la ciudadanía. Muy bien, escuchándolos a los tres, me interesa lo que plantea Guillermo de la crisis de representatividad y la crisis de participación, ¿no? Y me pienso un poco en nuestra cultura democrática. En el artículo del profesor Straka, a mí me gustó mucho la forma en termina porque, bueno, por un lado evidencia que la revolución chavista es un salto atrás autocrático de 200 años, ¿no? Porque los venezolanos ahorita estamos con la demanda de los representantes de 1811, ¿no? De resolver nuestros problemas a partir del voto, ¿no? Entonces, claro, nuestro ADN político, por decirlo de algún modo, tiene una cultura democrática muy asociada, en la dinámica de la cultura democrática, muy asociada a el tema electoral. Y cuando Guillermo habla de representación, yo me pregunto, primero, ¿qué tipo de participación? ¿No? Cuando uno habla con la gente,
la gente, y no solamente con personas que forman parte de partidos, sino gente que no, normal, ¿no? O sea, gente que no está politizada, ¿no? Sino cómo se desea participar, porque pareciera que hay como un hartazgo, ¿no? También de lo público, como una suerte de, no sé si llamarlo antipolítica, pero sí como un cansancio de una lucha muy prolongada, ¿no? Y con ganas de que las cosas se resuelvan de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué tipo de participación? Y luego, no sé si ustedes lo perciben de esa manera, pero si puede estar habiendo algún tipo de cambio progresivo en nuestra cultura política sobre los tipos de organización que pueden articular los, los impulsos políticos de la gente. Venezuela tiene una cultura muy partidista, ¿no? Muy de partido político. Y a partir de esas dos cosas, ¿no? De la crisis de participación, de qué tipo de participación y qué tipo de organización, bueno, cómo recomponer ese archipiélago, ¿no? De fuerzas políticas y de impulsos democráticos que hay en el país, que no solamente son, como lo dijeron Guillermo y Héctor, de los que están afuera y los que están adentro. Acá en Venezuela también es un archipiélago, ¿no? De sociedad civil, partidos políticos, gente que lucha de una manera, gente que lucha de otra, sin decir que unos son que otros ni nada, sencillamente que identifican distintos caminos políticos y ya, ¿no? Sin valorarlos como positivos o negativos. Hay gente que no ¿cómo? lucha, hay gente que no lucha. Y hay gente que no lucha, exactamente, ¿no? Sin problema, que se adapta, pero lo que quiero decir es cómo a partir de ese gran archipiélago, cómo, porque al final ese archipiélago me parece que es evidencia, o no sé si evidencia, pero es como el gran obstáculo para construir algo común, ¿no? Porque es como la destrucción de lo simbólico, como que no tenemos algo común que nos une y que nos permite echar para adelante. Profesor Straca. Bueno, ¿de qué quieres qué de todo puedo decir dentro de lo que, o respondiendo de lo que señalaste? Con respecto, me voy a ir hacia donde yo tengo más experticia, que es hacer historia. Los problemas de cómo organizar las aspiraciones de la sociedad venezolana se las dejo a Guillermo y a Héctor, que son politólogos. Yo me voy a poner a cómo intentamos y a lo mejor no pudimos organizarnos antes. Lo que yo señalo en el texto es que sí, la idea del voto de las elecciones, que son dos herramientas esenciales del juego democrático, están presentes en el nacimiento de la República. Es decir, la República inclusive nace o tiene su nacimiento viene de un acto electoral o vinculado a un acto electoral, que es la convocatoria a las elecciones para el Congreso del año 11, que yo creo que ese es el parteaguas. Es decir, ahí fue cuando la Junta decidió ir para otra parte y ese Congreso electo tan democráticamente como era posible entonces, que era bastante democráticamente, estamos hablando del año 10, convocar elecciones en 1810 no es una cosa ni remotamente normal en el mundo, y unas elecciones que además no tenían un reglamento electoral que no tenía nada que ninguna limitación por racial o por estamentos, lo cual era muy, muy revolucionario. Este es el que declara la República. Y esto, si bien va a tener muchos obstáculos, porque decir que es un retroceso de 200 años el autoritarismo, no, puede ser un retroceso de 50, 60, de 20 y pico, o sea, esto ha ido, digamos, ha ido en una tensión, en una dialéctica desde entonces hasta el día de hoy, en la cual consideramos que el elemento que genera la legitimidad es la representación que obtienen los gobernantes a través del voto, pero al mismo tiempo hemos vivido, eso ha coexistido con unas enormes dificultades para que ese voto y ese acto electoral sea efectivo. Mucha gente convocó elecciones, Guzmán Blanco todo el tiempo, Gómez en elecciones municipales todo el tiempo, que buscaban un barniz o un baño de las aguas laustrales, ¿no? De la legitimidad del voto, pero voto amañado y en modo alguno efectivo. Es decir, que lo que yo puedo ver en el ADN venezolano, si es posible hablar de ADN político, es esa dialéctica, esa tensión entre lo que idealmente consideramos que debe ser el origen de la representatividad que el pueblo quiere y lo que en términos prácticos ha pasado muchas veces que no lo dejan. Para seguir
entrevistando a Falcón. Con respecto a cómo el día de hoy se puede encaminar o se pueden canalizar ese piélago de cosas, yo no soy experto, no soy ni dirigente político ni politólogo, pero hay un aspecto que hay dos aspectos que yo creo que son los principales retos, y los digo con la esperanza de que Guillermo y Héctor y tú misma que estás en esto nos ilustren un poco más. Lo primero es que si hay una crisis de representatividad y representación, es lo que pasa en los medios, en las redes. Las redes me recuerdan un poquito a lo que ocurrió en el siglo XIX, con una diferencia, que el siglo XIX eso es normal. Cuando Guzmán Blanco a su periódico le decía la opinión nacional, él no está haciendo ningún eufemismo. Esa es la opinión nacional. La gente que escribe, Rociolano, no mentira, no, Hueli Mercader, Fausto Teodoro, Tosta, no, ¿qué es la opinión nacional? Usted lee el periódico y esa es la opinión nacional. Y eso más o menos había en todas partes, pasaba en todas partes del mundo, pero es la opinión de un grupito de gente que en Caracas y en las principales capitales. Esa sobrerepresentación, digamos, por decirlo de otra manera, no política, que tiene un pequeño grupo puede conducir a grandes equívocos, porque puedes hacer tomar decisiones, es decir, es como que tú tomes una decisión con una muestra que está mal tomada. Y puedes llegar a tomar decisiones políticas pensando que lo que dicen 2 o 3 personas en el sur de Florida y lo que dicen algunas personas en el este de Caracas es lo que representa una opinión de en San Fernando de Apure o en Alpargatón o en Hueguasa o en Guasdualito o en qué sé yo, o en Yaguaraparo. Y entonces, cuidado, la gente de Yaguaraparo yo no sé qué tan conectada está, debe estar conectada, pero no sé qué tal, y si está conectada yo no sé si es la gente que se refleja ahí. Yo a todo el mundo le recomiendo, trate de seguir en Twitter a la gente que a usted no le cae bien, que a la gente que a usted no se le ocurriría seguir inicialmente, si a usted le interesa estas cosas, haga el ejercicio. Y trate de meterse en grupos de WhatsApp, que es más complicado, de gente que no piensa como usted, para que usted vea algunas cosas que sean importantes. Y lo segundo es que antes teníamos unos partidos políticos que funcionaban bien, ayudaban a eso. Cuando digo partidos que funcionaban bien, digo Acción Democrática, digo COPEI. O sea, el doctor Caldera, él tenía líderes agrarios y tenía líderes sindicales y tenía líderes empresariales a los cuales él podía oír. Y entonces había un hombre que se sentaba a tomar cerveza en una parrilla con obreros, que era un líder sindical y que después iba a la convención de COPEI y tenía cosas que decir. A mí me dijeron esta gente, la tercera cerveza, que eso no está bien, que eso no es tan fácil el día de hoy, saber qué es lo que está diciendo alguna gente la tercera cerveza, y eso es muy importante para un político. Y le dejo a los politólogos que me digan qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la verdad, si me merezco una cerveza por esto. Sí, hay... Nada me gustaría más que estar en Rostock para tomar una cerveza con el profesor Briceño. Mira, Guillermo, hay 2 cosas aquí y sé que tú seguramente tienes una opinión sobre los 2 puntos que trató el profesor Straca y el tema de los partidos políticos y su asociación con los factores sectoriales, ¿no? La foto de representación formal que nosotros tenemos ahorita es la foto de 2015, ¿no? De la Asamblea Nacional, porque fue, bueno, la última elección. 6 años después, evidentemente, esa foto está desgastada y no es una foto actual de cuál es el mapa político de nuestro país. ¿Cuál pensarías tú o cómo pudiéramos tener una foto, ¿no? De cuál es el balance de las fuerzas políticas en nuestro país sin pasar por el tamiz sobre dimensión de las redes sociales o de las decisiones políticas previas, ¿no? que se pudieron haber tomado durante 2 años en la Asamblea Nacional? Eso con respecto a la sobrerepresentación. Y con respecto a los partidos políticos, esto lo digo también desde mi experiencia, también pasa que la vida de los sectores, de los factores sectoriales en el país está muy desgastada. O sea, el papel de los partidos políticos también con sindicatos, con grupos, es difícil no porque los partidos no se aproximen, ¿no? Sino porque también los sindicatos ya no son lo mismo, los gremios ya no son los mismos. Es como si la organización social en el siglo XXI ha tenido una mutación y nosotros no hemos cambiado el ritmo de la mutación del siglo que ha vivido cultural, ¿no? que ha vivido el mundo. Guillermo.
no solo se trata de factores estructurales, se trata de factores específicos a la realidad venezolana, en el sentido que la renovación de liderazgos, que tiene que ser un proceso regular en todas las organizaciones, es un proceso cíclico de desgaste ordinario, no se da del ritmo en que sería ideal que se diera, por factores externos, sí, pero también por voluntades internas. Y esto, ojo, no me estoy refiriendo a los partidos políticos nada más. El tema de los gremios, tradicionalmente los gremios son mucho menos democráticos que los partidos políticos. Eso no se dice con frecuencia. Los gremios, las organizaciones civiles, como alguien decía otro día, el presidente de Amnistía Internacional tiene casi tanto tiempo de presidente de Amnistía Internacional como la reina Isabel de reina de Inglaterra. Ese tipo de cosas ocurren. Y ocurren en la sociedad civil. Hay además una historia de desconfianza entre los grupos. Así que si no hay confianza, si no hay realmente una apelación al pueblo que nos diga claramente quién está por encima y quién no, entonces quién debe, por lo tanto, reclamar que tiene, porque Vox Populi y Vox Dei es el que puede dirigir los destinos estratégicos, tácticos de las fuerzas democráticas, pues tiene que haber un acuerdo entre personas que desconfían entre sí. Y ese acuerdo va a tener que tener unas reglas previas. Entonces, lo fundamental ahí sería la dinámica de reglas previas que les permitan tomar decisiones colectivas, porque si no, no va a haber modo de organizar eso. Pensemos que eso tiene una serie de mecanismos de participación que podemos discutir después, desde la protesta a la participación en elecciones, a la insurrección popular. Todo eso son mecanismos de participación. A escribirle cartas al presidente de la República, lanzarle mangos con Sharpie. Esos son modos de participación, pero el que dirija eso como colectivo, como individuo, no tenemos la métrica ni de una elección ni de una encuesta. Tú dices una encuesta, un grupo saca una encuesta, te sacan otra. Te dicen qué tal, te dicen qué cuál. Lo único que verifican todas las encuestas es que hay un crecimiento de la desconfianza. Un crecimiento de desconfianza por razones externas, por razones internas, porque simplemente la sociedad está ahí. Y a mí ahí sí hay un elemento estructural que me preocupa muchísimo, que es el siguiente. Nosotros partimos una idea de república y además democrática y liberal, con toda la contradicción y la tensión que eso implica, es que hay un gobierno popular, debe haber un gobierno popular, y el gobierno que emane de la voluntad popular de algún modo va a representar, valga la redundancia, a ese pueblo. Eso obviamente no es lo que está ocurriendo y no sabemos cómo podemos hacerlo, pero a la vez, como muchos de nuestros compatriotas que están fuera viven vidas más o menos, o mejor dicho, mejores en muchos casos, no en todos los casos, que lo que podían tener en el país, sin sus derechos ciudadanos en plenitud, podrán decir, bueno, realmente esto de ser ciudadano no era algo que me era muy necesario para vivir, no era indispensable, no tenía yo por qué aspirar a ser ciudadano. Y que eso empiece también a calar internamente. Bueno, si yo estoy sobreviviendo, si yo estoy consiguiendo mi vida, ¿para qué ocuparme de pensar esas cosas? Esos son gente, eso que le decían a uno de la dictadura militar. Bueno, las cosas estaban bien para quienes no se metían en política. Entonces, el que tú como ciudadano decías, no, yo me voy a hacer esta capitis de minutio romana y plaf, me quito la potencia de ser ciudadano, esa renuncia o esa servidumbre voluntaria, como para decirlo en términos de filosofía política, es un riesgo muy real que estamos teniendo. Yo mencioné antes el tema de la mecánica de decisiones, que como ha manifestado Héctor en sus estudios, no sabemos con dónde medir cómo está eso. Entonces, lo lógico sería que partieran de reglas de decisión que no perjudicaran a ninguno y que no obligaran a ninguno a hacer cosas que no quiere hacer. Es decir, que tenga que llevarse del consenso. Eso parece un retroceso, es que eso lo hicimos en 2009, ¿qué tal? La dinámica histórica es así, a veces hay que repetir las cosas. Si yo he destruido algo que tenía y era necesario, pues tengo que reconstruirlo.
Pero el riesgo que yo siento hoy es que el ciudadano del año 2009 estaba mucho más politizado y mucho más concentrado en la aspiración democrática que el de hoy. Esto es una percepción que no tengo por estudio, por dinámicas de grupo, por encuestas. Lo único que veo en las encuestas es una gran decepción, en todas las encuestas. Pero es lo que uno siente en la calle, lo que uno percibe, no en Twitter, sino lo que se percibe en la calle. Ya eso no es problema mío, yo estoy en este tema y punto. Estamos en una suerte de anarquización sin los valores de la anarquía, que es dramática, porque es la renuncia a tu propia acción, a tu propia incidencia política. De repente es la constatación, pero como demócratas, republicanos y liberales, no podemos aguantar eso como tolerable. Así es. Ciertamente se percibe mucho ese divorcio, ¿no? O es como un hartazgo, ¿no? Con el asunto y, bueno, como unas ganas de sobrevivir, ¿no? De alejarse de lo público y de llevar el día a día. Héctor, tu opinión sobre esto, sobre todo sobre el cambio de los modos de organización social, que es algo que hemos hablado en otras oportunidades. Mira, pero permíteme primero hacer una muy breve referencia a esto último que han comentado tú y Guillermo. Porque, te lo permito, no hay problema. Claro. No, porque, digamos, a ver si les puedo transmitir una idea, un concepto, una interpretación alternativa de la desesperanza, ¿no? Digamos, vamos a llamarlo de la gran desesperanza que puede haber hecho a una buena parte de la población poner en remojo, y esto es lo que quiero, poner en stand-by. Hoy en día los aparatos vienen en un modo stand-by, que se quedan con una lucecita, parecen apagados, pero tienen una lucecita allí roja que de alguna manera les sigue manteniendo un reloj interno que no se apaga, que está allí. Y esto lo digo, creo que así es la cultura política democrática del venezolano. Creo que una de las cosas y la razón fundamental por la que los venezolanos seguimos evaluando a los partidos políticos en función de su rol electoral es porque los venezolanos tenemos un ADN democrático. Tenemos un fuerte ADN democrático. Por supuesto, un ADN que ha sido golpeado después de 20 años digamos, de abusos, después de 20 años de competencia desleal, de competencia. Pero lo que quiero, insisto, lo que quiero transmitirle, más que que haya un apaciguamiento o incluso de que hayamos claudicado frente a nuestros valores democráticos, lo que creo es que están allí en stand-by. Y lo digo porque, digamos, quizás este momento la apatía y la frustración es más profunda, pero hemos pasado recientemente por procesos en los que creíamos que la desesperanza era total y vimos un renacer total, un renacer completo. Creo que el último claramente fue la llegada de Guaidó y el aumento de Guaidó, de la popularidad de Guaidó, que creció la esperanza sobre un cambio. Eso respecto a este tema, entonces, creo que estamos puede ser que estemos en stand-by más que a que hayamos claudicado. Luego, sobre los tipos de participación y a través de las organizaciones. Yo creo que hay algo, digamos, una pregunta que hay que hacerse es representar, según, como yo decía en mi primera intervención, tiene 4 elementos, ¿no? Y uno de ellos es la cosa que se representa, el ideal, el valor, la demanda que se representa. Yo creo que hoy en día, frente a estos archipiélagos, Paola, que nos propone, digamos, la sociedad, la condición de la sociedad moderna, no solo venezolana, sino del mundo, es, digamos, la diversidad y la pluralidad de identidades, la diversidad de condiciones, la diversidad de demandas. Creo que Venezuela también, por ejemplo. Por eso, en buena parte del mundo democrático, el número de partidos tiende a aumentar, en un intento por representar la diversidad de demandas. Claro, no aplica lo mismo para el caso venezolano, digamos, porque no estamos en democracia. Entonces, mi pregunta aquí es,
¿qué es lo que tienen que representar los partidos políticos en la Venezuela no democrática, en la Venezuela, digamos, el autoritarismo que lidera Maduro? ¿Y qué es lo que tiene que representar? Yo creo que hay algo que representar y ahí no hay diversidad, ahí no hay un archipiélago. Es la demanda de democracia. La demanda central digamos, de que hay que representar y a la que están llamados a representar los partidos es la demanda de cambio democrático, de los valores y de la recuperación de la democracia. Perdonen, yo estoy escuchando un ruido y no sé si soy yo. Sí, yo no sé si eras tú, no sé si eres tú. A ver, yo apagué mi micrófono. ¿Hola? Sí, creo que eres. ¿Aló? Ajá. Ok, ahora parece que se mejoró. No sé, ahora se mejoró. Perdón. Entonces decía, yo creo que están llamados a representar ¿qué? Están llamados a representar una demanda de cambio democrático y, por supuesto, también las demandas de atención de una muy profunda crisis social, una muy profunda crisis humanitaria. Creo que esos son los dos grandes retos. Y creo que allí los consensos son muchísimo más amplios en la gran mayoría, digamos, o la inmensa mayoría de los venezolanos. Luego a esto hay que añadirle que en efecto hay una diversidad de formas de representación. Existen representación por cercanía, representación por identidad. Quizás, digamos, hay organizaciones de la sociedad civil que están llamados a ejercer otros tipos de representación. Los partidos políticos creo que están llamados y obligados a hacer lo que el profesor Straca mencionaba, construir una representación desde las bases, desde los pueblos, de eso que la gente cuando se toma una cerveza a partir de la tercera empieza a expresar. Creo que están llamados. Y en ese sentido creo que, digamos, ahí no hay, y es algo que yo quiero transmitir, y lo he estado diciendo últimamente, ahí no hay veredas. Esa forma de representación en ausencia de democracia no tiene veredas. Demanda necesariamente acercarse a ese pueblo, acercarse a la gente, escuchar sus demandas y tratar de alguna manera canalizarlas en esa gran y última demanda de cambio político. Otra cosa, con esto termino, y creo que ahí estoy completamente de acuerdo con Guillermo, y es que pues no tenemos, en ausencia de un mecanismo, digamos, en ausencia de elecciones, no tenemos alternativa a suponer igualdad entre los partidos políticos. Digamos, eso genera sin duda alguna, digamos, lo que los procesos de toma de decisión sean más difíciles. Sí, pero no tenemos una alternativa. Creo que no, para eso tampoco tenemos. No existe encuesta que pueda de alguna manera ponderar el peso de los partidos políticos, mucho menos cuando, según las últimas, la confianza en los partidos logra o alcanza, de los partidos de oposición no supera más allá a ver, ni siquiera supera un dígito, ¿no? En este momento. Muy bien, miren, tenemos 5 preguntas del público, entonces yo las voy a referir y ustedes pueden responder las que prefieran de las 5, o las 5, como ustedes quieran, en total libertad. La primera es de Aneleimar Rosales. Ella plantea que frente al bloqueo electoral en los partidos políticos y considerando la cultura política democrática que hemos hablado durante el foro, sí consideramos, ¿cómo consideramos que eso puede afectar la dinámica interna y externa de los partidos políticos en el país? Luego, la siguiente pregunta es de Ildanis. Creo que ya Héctor en su primer inciso, cuando respondió a esta pregunta, algo dijo, pero creo que es importante comentarla y que cada uno de ustedes pueda
dar soporte. Y ella se pregunta cómo generar esperanza y cómo construir una representación que se base en la confianza de la gente, ¿no? Cómo ganarse de nuevo la confianza de la gente. Luego, Pablo Hernández pregunta sobre los mecanismos de representación de la diáspora, si en un futuro es posible que la diáspora tenga representación en la Asamblea Nacional. Luego, Inés María Dalillo habla sobre, se pregunta si existen distintas formas de representación, además de los partidos políticos. Me imagino que se refiere a la sociedad civil. Y luego Elaine Pire pregunta cómo recuperar o cómo avanzar en la recuperación de la democracia cuando no se cuenta con el ánimo de los ciudadanos. Entonces, profesor Estraca. Sí, bueno, mira, son preguntas que están ya en lo programático, ¿no? Yo no soy tanto así como de lo programático, pero no, o sea, soy historiador. Pero ahí creo que fue la cuarta que tú leíste, que es cómo recuperar la democracia si no está en el ánimo de los ciudadanos, ¿no? Es decir, qué hacer si la gente no está dispuesta a hacer todo lo que tuviera que hacer para recuperar la democracia. O una cosa que dijo Guillermo y que es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención porque Venezuela podemos ver aquello dentro de uno de los escenarios posibles. Que la gente diga, bueno, al fin y al cabo, de hecho, la expansión del perijimenismo en ciertos sectores de la sociedad venezolana, en los jóvenes, demuestra que es una forma de ver las cosas que tiene algún auditorio. Ellos a lo mejor suenan más en las redes de lo que son en realidad, pero están ahí. Que dice, bueno, si todo está bien, si yo resuelvo mi asunto, ¿para qué yo me voy a meter en política? Hay mucha gente que le gusta Bukele, por decir algo, y le parece que, bueno, que eso es lo que eso es lo que es. Entonces la gente puede ir a lo que dice Guillermo, en la capitas diminutio, o sea, yo voy a asumir ¿cómo fue que dijo él? Cuando tú eres la servidumbre, ¿cómo se llama? Voluntaria, ¿no? O lo que en el siglo XVIII llamaban el dulce yugo de su majestad. Me monto el dulce yugo de su majestad. Si una sociedad no quiere democracia, si no hay un movimiento potente por la democracia, hay solamente dos formas de que eso ocurra. Que las élites decidan hacer una democracia por las razones que sean, que es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido. Las élites decían hacer una democracia, estamos hablando de 1810. 1810 probablemente la mayor parte de los venezolanos no se le hubiese ocurrido en modo alguno esto de andar llamando a elecciones. Eso fue Rocio y la gente que está en la Junta y que lo oyen y unos lo empujaron un poco más y llegan a esa conclusión. Pero la mayor parte de la gente probablemente se hubiera quedado tranquila con la regencia. Eso es lo que da a entender. Entonces la élite decidió que por la razón que sea, ese es un camino, o que te la pongan desde afuera. Entonces, bueno, nada, pues los alemanes. Es probable que el año 44, en enero del 44, Hitler todavía hubiera podido ganar las elecciones, si hubiese sido su interés. Es probable que en enero del 42 Mussolini hubiera podido haber ganado sus elecciones, entonces si hubiera hecho elecciones. Entonces que alguien se lo imponga. Es decir, si tú no lo buscas, tienes que lo imponga las élites o lo imponga desde afuera a otra persona. Esto es así, es una respuesta que tal vez no sea la respuesta esperanzadora, porque tal vez la respuesta esperanzadora se la dijo a los politólogos y a los políticos. Eso le toca a Paola. ¿Qué le toca a Paola? Bueno, hacer que la gente quiera una democracia y pararse como se paran los testigos de Jehová y en una plaza y dice, bueno, ¿usted quiere democracia? Mira, entonces eso le toca a ella, pero hasta que no se llegue a eso no va a ser posible. ¿Cómo ganar la confianza? Eso es un problema muy grande para los políticos y para todo el mundo en la vida, porque la confianza se construye en toda una vida y se pierde en un minuto.
sobre todo para la sociedad venezolana es distinto, porque nosotros somos, dentro de ese ADN democrático, está un poco el cesarismo democrático, que no lo dije en un primer momento. Es decir, queremos un Mesías, alguien que resuelva, que un poquito lo que le pasa a Guaidó. Un montón de gente que tiene rabia a Guaidó porque Guaidó no resolvió él solo lo que la gente hubiera querido, la gente hubiera querido que esto hubiese sido que el hombre lo eligen presidente del modo como lo eligen. Yo apago la televisión y mañana cuando amanezco ya las cosas cambiaron. Entonces, y como no hizo esto, me parece que lo hizo muy mal, ahora él es el culpable de todo. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza? Yo creo que la confianza, sin embargo, es una dimensión con los políticos. Yo creo que la confianza, una de las cosas que hacen ganar confianza es la consistencia y la congruencia. Eso hace ganar confianza. Entonces, yo creo que actuar consistente y congruentemente hace ganar confianza. La pregunta de la diáspora, eso es interesante porque yo estaba estos días que he estado leyendo cosas de España por el tema de los 40 años del golpe de Tejero, que inicialmente me hace sentir muy viejo, pero yo me acuerdo de ese golpe, o sea, ya tengo algún recuerdo de 40 años atrás. Estaba pensando en Fraga, que Fraga al final perdió su sempiterno puesto de presidente de la Junta Gallega, porque los gallegos al exterior, por una razón o por otra, decidieron votar en contra. Y yo me di cuenta de la importancia de esto cuando, no sé, a lo mejor se acordarán algunos de ustedes, pero el año 2000 algo, ya estaba Chávez mandando, Fraga tenía en la autopista Caracas-Guarena una gran pancarta, y se vote por Fraga por la Junta Gallega. Entonces, eso significa que en la medida que se amplíen bueno, eso porque por mi casa, por el Paraíso, en La Vega, yo llegué a ver propaganda como cosa absolutamente normal del Partido Liberal Colombiano, pero pegadas en las calles y mítines del Partido Liberal Colombiano lo llegué a ver en la calle. Entonces, esto demuestra que la diáspora, en la medida que se vaya abriendo más el compás democrático, pues sí va a seguir teniendo poder. Es probable, hay una razón de esto del poder de la diáspora, que hay dos razones que pueden ser significativas y que los puede ayudar. Una, y con eso termino para no hablar tanto, que cada vez van a tener más poder económico. El que paga manda. Esa dimensión casi marxista. Esa es una forma distinta de decir lo que decía Marx, que la política es economía concentrada. No sé, pero sí hay algo de eso, ¿no? Entonces, el poder económico va a poder influenciar. Es decir, yo le mando plata a mi familia y lo que yo mando es importante. Va a llegar un momento y yo, si ustedes voten por ese tipo, ustedes siguen pensando esto, yo no les mando más. Arréglenselo ustedes. Y la otra cosa, que es aspiracional. Es decir, este es el tipo que está donde tiene que estar y donde se hacen las cosas como tienen que estar. La gente le puede pensar así. Bueno, vamos a hacerle caso al más exitoso de la familia, que es el que está allá. Cuidado, porque eso llegó a pasar en la Venezuela de hace 40, 50 años atrás, con el que iba para Caracas. No el que estaba en Caracas, el que sabía, y no cuando regresaba para acá, para Juan Griego, nosotros oíamos, mira, dice que Carlos Andrés es bueno. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que ver. No digo más y dejo entonces a los constructores de confianza, a Guillermo Tell y Héctor Briceño, que nos expliquen cómo se le da Atolladero. Buenísimo, profe. Don Guillermo, creo que hay un tema con tus audífonos, Guillermo, que es lo que hace que suene como con ruido. Sí, ¿aló? ¿Será eso? ¿Aló? Sí, creo, no sé. No soy especialista en audífonos, pero yo creo que es algo de eso. No sé. Esta es la ropa con la que doy clase, pero uno no sabe. Mire, como habían dicho Tomás, para generar confianza hay que ser confiable, pero obviamente eso dependerá del propósito que tenga la sociedad. Y un tema aquí importante es que no solo es la sociedad la que quiere Césares, los Césares también se creen Césares. Hay aspirantes a César por ahí, que están demasiado imbuidos de su certidumbre, de su certeza, que creen que, tú sabes, yo tengo razón, yo por razón de herencia, ¿cómo es que dice el himno de Acción Democrática? Sin blasón, sin patrón, sin tirano. Yo no me lo sé. Eso es cultura general. Héctor se lo sabe. Yo no me lo sé. Héctor sabe que no me lo sé. Por razones de blasón y de patrón, quieren ser de... Guillermo, Héctor intentó hacer apostolado conmigo, que yo me lo aprendiera, pero no lo logró. No lo logró.
No, bueno, es una letra hermosa, pero así pasa con muchos himnos en ocasiones. Mira, eso ocurre, hay esa aspiración de cesarismo que está allí y que no es solo de la población. La gente aspira, pero también hay gente y entonces promete cosas que en realidad le convienen. Es paralizante, no es efectivo, pero le dan un aura especialmente si no se realizan, si nunca se demuestra su falsabilidad, si es imposible que sea, yo voy a llegar a Marte. Bueno, pero tú no has llegado a Marte, y quién te dijo que yo voy a llegar mañana a Marte. Eso va a pasar eventualmente. Marte siempre está en el futuro. La revolución se promete hacia el futuro, nunca hacia el pasado, y eso es algo que tenemos que hacer. Pero por supuesto está el tema de la desesperanza y desconfianza. Yo creo que Tomás habló de ser como un testigo de Jehová, en el sentido de predicador, de evangelizador. Y tú te vas a reír, Tomás, porque redacté esta mañana un artículo que acabo de enviar, donde dice: los demócratas venezolanos debemos mantener con celo evangelizador la legitimidad de la aspiración democrática. Tal cual. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es de decirle a la gente que confíe en uno, sino que confíe en sí misma. Usted tiene el derecho soberano de mandarse. Usted tiene el derecho soberano de decir, y no porque se lo diga yo, hay que permitirle a la gente, y es una cosa que hicieron los partidos. La gente que se inscribió en Primera Justicia, la gente que se inscribió en Voluntad Popular, la gente que se inscribió en Acción Democrática, más allá de herencias y demás, lo que se inscribe en los nuevos partidos es gente que voluntariamente fue y tocó la puerta, gente que fue identificada como tal en la cosa. No fue un casting, no es que alguien diseñó eso. Aluvionalmente fue llegando gente. Esa gente que tiene esa convicción, pero que además tiene suficiente fuerza de autoconfianza para decir, oye, yo sirvo para esto, yo puedo, a mí esto que existe no me gusta y quiero cambiarlo y quiero incidir en ese cambio. Eso hay que recordárselo a la población. Creo que eso es importante, machacar eso. Aunque la realidad muestre lo contrario, mostrar no es demostrar. Nada de lo que la realidad nos dice nos va a indicar que tenemos que dejar de aspirar a hacer eso. A mí sí se me genera un problema muy serio con respecto a la representación política de la diáspora, porque es un tema de derecho administrativo, derecho constitucional, muy delicado, pero también de teoría política muy profunda. La representación implica el ejercicio de un derecho, pero también el ejercicio de una serie de deberes. Si yo soy representado, quiere decir que soy parte de un cuerpo político frente al cual tengo deberes. A mí siempre me ha sorprendido que los votos de la diáspora nunca se incluyen en esos deberes hacia la comunidad original. Y hay algo que en una experiencia histórica que a mí me preocupa mucho, eso que decía Tomás, el que paga manda, que es la de Irlanda. En el caso irlandés, mandaban más en Irlanda los de Boston, los de Filadelfia, los de Chicago, que los de Dublín o los de Belfast. Porque la política, al fin y al cabo, quienes daban potencialidad política a los actores internos era el financiamiento externo. En un sistema que a un irlandés era casi tan tiránico como nos puede parecer el sistema actual. Y eso es muy grave porque quitaba potencia eso. Cuando se sacudieron eso, porque por una condición peculiar, porque de repente Estados Unidos decidió que no podía seguir haciendo eso los irlandeses en Estados Unidos, que era ilegal estar metiéndose con Gran Bretaña. De repente en algún momento las potencias tendrán que decir eso a su vez, pero eso es otro problema. Nosotros no podemos esperar eso, tenemos que asumir esa condición nosotros. Que es legítimo, que es justo, que sería deseable, y es el dilema en el que ha entrado Colombia, o el que entró Perú, o el que entró Ecuador, que por esos niveles de diáspora que representan deudas sociales heredadas, nosotros tengamos una voz en los órganos representativos de esa población que ya no está en el territorio. Pues claro, eso se puede hacer, pero tenemos que aclarar también cuáles son los deberes de esa población para con sus conciudadanos, porque habrá que tomar decisiones muy serias que quizás no nos lo permitan una circunscripción externa. Y quiero hablar de el problema de alternativa entre partidos políticos y sociedad civil para cerrar esta parte de mi parte. Los partidos políticos tienen una visión general del país, los grupos de la sociedad civil tienen necesariamente una visión sectorial del país.
No podemos exigirle a los órganos a las organizaciones de la sociedad civil que sean todo a la vez, y no podemos dejar de exigir a los partidos probablemente que no aspiren tener una visión general del país que no tienen las organizaciones de la sociedad civil. Lo que pasa es que en estas circunstancias, con el aminoramiento de los partidos, hay que partir de una relativa igualdad. Nadie puede jefear al otro. De repente las organizaciones de la sociedad civil surgirán nuevos partidos. Primero Justicia surgió de una ONG. Y uno podría decir que los partidos son un tipo de ONG. Plus, hay que asumir eso como legítimo, porque el que nadie quiera simplemente seguir una línea, sino que quiera actuar en política, es, si somos demócratas y republicanos, el hecho más básico. La gente participa porque quiere. Tú no puedes simplemente bloquearlo. Tienes que dejar que eso sea. Y tienes entonces también que reconocer su legitimidad. Creo que ese es el punto de partida de nuestras relaciones. Y ojo, lo hago con, así como existe el prejuicio histórico de la sociedad civil hacia los partidos, yo admito mi sesgo al contrario. Claro. Muy bien, Guillermo. Don Briceño, cuéntenos sus reflexiones sobre estas preguntas. Pero primero le voy a pedir al profesor Aveledo que deje el saboteo, porque yo no escucho aquí nada. Tienes que poner mute, Guillermo, creo. Ahora Ajá, sí. exacto. Gracias. Gracias. Mira, yo creo que sobre la representación política de la diáspora, yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos. El primero, digamos, que para evitar que el poder desproporcional que puedan tener algunos sectores en el exterior, sustentado sobre la base de un poder económico construido en, digamos, en otros lugares, que siempre va a estar presente, digamos, y que va a estar allí. Creo que la forma de evitar que ese poder sea realmente desproporcional es canalizarlos a través de la institución. En ese sentido, a ver, yo sí creo que en la necesidad de la construcción de circunscripciones en el exterior, una o varias, no lo sé, eso es otro debate, para que la diáspora pueda estar representada en los espacios de toma de decisiones. Insisto, porque esto la normaliza, la regula, la hace evidente y además trata de canalizar por los espacios, digamos, en los espacios formales, pues esa influencia que la diáspora pueda tener. Porque peor, insisto, es que ese poder desproporcional de la diáspora, al no estar canalizado institucionalmente, pues se busque meter por otras partes. Es decir, por la corrupción, tratar de llegar a las instancias de poder utilizando ese poder económico. En ese sentido, pienso yo que es necesario, digamos, es muy, muy importante. Y lo otro que creo que hay que tomar en cuenta es que nuestra diáspora no es necesariamente comparable con otras. Digamos, buena parte de los ciudadanos, y que no son estos que tienen el poder desproporcionado, buena parte de los venezolanos que se han ido en los últimos años, se han ido huyendo de la crisis, de la profunda crisis que atraviesa el país, y muchos de ellos, quieran o no quieran, debemos ofrecerles el derecho, ofrecerles la oportunidad de regresar a su país de origen, porque no salieron queriendo, no salieron necesariamente porque así lo deseaban, sino porque se vieron forzados a esto. Entonces, brindarles un espacio de representación también es una invitación para que se construyan condiciones para que puedan de alguna manera retornar cuando retorne la democracia, diría. Sobre la construcción de la confianza, pues creo que no hay mucho más que yo pueda agregar. Quería mencionar algo que escuché recientemente, que dice que la confianza crece a la velocidad de una palmera y se destruye a la velocidad que cae un coco de esa palmera.
Y esto para decir que la confianza se construye con palabras, la confianza se construye, digamos, en relaciones, en interacción entre representantes y representados en este caso, y hay que cuidarlo. Digamos, es una relación que debe crecer con el tiempo, que se debe cultivar con el tiempo, que no sale a la noche a la mañana. Ya lo dije en la intervención anterior, no tiene veredas. Se trata de ir, de escuchar opiniones, de también presentar proyectos y propuestas, y que esos proyectos y propuestas sean debatidos por la gente y tener feedback de la gente, en fin, evangelizar como lo han propuesto ya tanto Tomás como Guillermo. Creo que no tiene veredas. Es un proceso que necesita, eso sí, mucha, por parte de la gente, mucha responsabilidad, necesita o demanda cuidar mucho, creo que las palabras, creo que en Venezuela en los últimos años la palabra la hemos golpeado demasiado, ya sea a través de promesas, ya sea a través de desconocer a las demandas que no se parecen a nosotros o que no entendemos. Y creo que demandan entonces necesariamente que los políticos, aquellos que quieren, los constructores de confianza, sean sumamente responsables y cuidar mucho pues, las promesas, las ideas que comparten. Buenísimo, ya nos toca ir cerrando. Ustedes saben que Forma es un espacio que surgió ya hace 18 años y surgió como un espacio de formación de políticos para políticos. Y estoy viendo que en los participantes nos acompañan jóvenes políticos de distintos partidos, ¿no? Son, bueno, constructores de representación real, por llamarlo de algún modo, y esto que de distintas maneras hemos llamado apóstoles de democracia. Son jóvenes que trabajan en municipios, parroquias, sectores, construyendo desde sus partidos trabajo político y espíritu y cultura democrática. Yo quisiera que cada uno de ustedes, desde sus distintos ámbitos, desde la historia, desde la politología, también desde la academia, ¿qué les pudiéramos decir? Un mensaje de esperanza para ellos en esta crisis que, bueno, desde el punto de vista científico o técnico es una crisis de representación, pero para ellos es una crisis existencial, porque es el problema con el que se encuentran cada día cuando se acercan a los sectores a hacer trabajo político y se encuentran con un ciudadano que está agotado, que está cansado, que muchas veces no los recibe con el mayor de los cariños y que aún así ellos persisten en su vocación de servicio y en el trabajo de construir en sus partidos políticos al servicio de la lucha democrática. Profesor Stracker. No, muy difícil después del escenario que tú acabas de describir y que uno ha visto. Cuando Héctor dice que la confianza crece como una palmera, yo me acordé, y que se cae como un coco, un refrán que tenemos en Barlovento, cuando algo va a tardar mucho, eso espera que el coco echa 5 a 7 años para que dé una palmera cuando tú la siembras para poder recoger el primer coco. Si quieres decir que sea uno bueno para copra. Bueno, yo creo que montándome sobre esta metáfora de la palmera, que no hay que buscar atajos, que es un trabajo en la cual la perseverancia, un trabajo en el cual la constancia, en el cual la coherencia entre lo que usted dice todos los días y la congruencia entre lo que usted dice y lo que usted hace va a terminar convenciendo a aquellas personas a las que usted se está dirigiendo que usted puede ser su representante. Ese es el primer trabajo que tienen que hacer, que este público, estos ciudadanos a quienes ellos se dirijan, terminen sintiendo que sean su representante. Pero para eso tiene que establecer un diálogo sincero y un diálogo abierto. Ahuyentar esa vocación de césares que tienen algunos, oír qué es lo que la gente quiere
y a veces no se trata solamente, si usted recomiendan para los que hacen apostolado en la iglesia, que es la inculturación, no es que tú vas a llegar a imponer tu cosa, es que tú te vas a sembrar en la cultura del que está allá a través del diálogo. Lo que puede decir inicialmente. Gracias. Gracias, profe. Guillermo. Estás en mute, Guillermo. Eso siempre pasa en el Zoom. Compartiendo lo que dice Tomás muy claramente. Quiero, además, como pequeña colaboración a ese ejercicio, decir dos elementos. Primero, hay una necesidad de convicción para tener esa tarea antes de cualquier otro elemento pero también de gratitud. Los venezolanos que no hacemos política diariamente, que no nos ocupamos de ese oficio diariamente, que podemos opinar de política, podemos hablar de política, podemos estudiar política, qué sé yo. Perdona que lo ponga entre comillas, esta es la autoflagelación del politólogo. Tenemos que agradecer al político, no solo porque existe y lo podemos estudiar, sino además porque el político hace un trabajo que no hacemos los ciudadanos ordinarios. Da un paso adelante que no hacemos los ciudadanos ordinarios. Hay muchos estudios con respecto a por qué la gente se mete a política, por qué la gente se mete a esa decisión. Hay quienes sugieren que hay algún tipo de enfermedad mental que lo lleva a una convicción como de cruzado, como de iluminado, como Juana de Arco. Pero yo creo que en última instancia son aquellos individuos que sienten no solo una ambición, no solo una necesidad de poder, la vocación de poder es necesaria, sino una vocación de transformar la realidad que los circundan, porque lo más fácil que hay por hacer es simplemente no hacer nada ante la realidad, ceder ante la entropía de las cosas. Entonces yo sí comparto que tienen que tener convicción, comparto que tienen que tener, pero también quiero yo de mi parte como ciudadano darle las gracias, y si eso sirve de algo, que consideren que vemos algunos ciudadanos que pensamos que esa es una labor no solo muy generosa, sino también muy necesaria. Pero también admitimos que esa labor es sumamente ingrata. La política es una pirámide mortal, brutal. Los que entran 1000 y sale 1 o 2. Es así más brutal aún con la mujer en política. La militante mujer en política tiene todos los desafíos del hombre junto con los desafíos de una sociedad machista y atávica, y se hace más difícil. Y si eres de otras minorías, pues más aún. Entonces, admitiendo esa ingratitud y esa brutalidad, decirle, le quiero tender la mano a esos militantes, le quiero tender la mano a esos ciudadanos para decirles gracias por ese ejercicio. Si nadie más se lo va a decir en mucho tiempo. Quiero también hacerles una exigencia. Solo se hace bien política cuando se conoce lo que ha ocurrido. La historia no es meramente para buscar ejemplos, para apuntalar un discurso. Bueno, vamos a buscar esta cita del señor Clemenceau. No, la historia es también para entender dinámicas. Y no se trata de nada más la historia de los grandes hombres, es la historia de las comunidades, de las mujeres, de las familias, de las sociedades, en eso que decía el profesor Estraca, de entender ese mundo que quieren cambiar. ¿Por qué esta sociedad es como es? ¿Por qué este país es como es? ¿Por qué los venezolanos somos como somos? Y digo historia para decirlo ampliamente, lo que es en realidad antropología, sociología, etcétera. Pero no solo el cultivo libresco de esa cultura, también el cultivo vivencial. No es que usted tiene que convertirse solo en lo que es el venezolano que estereotípicamente pensamos, sino que tiene que ser tan venezolano como el que más. Ser genuinamente venezolano. Con eso no quiero ahondar más, pero sí, los grandes políticos de la historia han sido grandes miembros de su propia sociedad y han podido sentir esa sociedad adentro porque han sido reflejo de ella. Gracias, Guillermo. Héctor. Sí, mira, pues no, yo quiero hacer mías también las palabras de
de Guillermo y de Tomás, y empezando en efecto, el rol del liderazgo político es un rol central en la en democracia, pero más aún en la construcción o la recuperación de la democracia, y en ese sentido la responsabilidad que llevan sobre sus hombros, a pesar de que muchos hombres han hecho la democracia y pocos se llevan, digamos, el reconocimiento de haber sido artífices de la democracia. La verdad es que la democracia al final la construyen muchos hombres. Digamos, son los líderes políticos, pero no uno, hay uno visible, como decía Guillermo, pero si no hay miles de personas detrás de los partidos políticos haciendo sus roles, cumpliendo sus roles, yendo en los puerta a puerta, conociendo a la gente, llevando el mensaje, llevando los proyectos, haciendo campaña, recogiendo las demandas de la ciudadanía, la democracia sencillamente no es posible. En ese sentido, insisto, la responsabilidad que llevan ustedes encima es grandioso, digamos, es un rol imprescindible, no tiene sustituto, y eso es quizás, digamos, estaba en el artículo, era una de las cosas que yo quería transmitir. Hoy existen miles de organizaciones que intentan competir y quitarle la primacía de los partidos políticos en la democracia. Los medios de comunicación y los periodistas tratan, y a veces llegan a puestos políticos y tratan de sustituir a los partidos políticos en la canalización de las demandas. Pero las organizaciones, la sociedad civil, los movimientos sociales, y además liderazgos que provienen de distintos sectores empresariales, militares, en fin, de reinas de belleza, y pare usted de contar. Sin embargo, el rol de los partidos políticos sigue siendo imprescindible para la democracia. Por eso la responsabilidad que llevan ustedes es, digamos, invaluable. Realmente, y sin duda, como decía Guillermo, hay que agradecérselos, y creo que la ciudadanía lo agradece y lo reconoce a veces, aunque tampoco lo manifiesta demasiado, aunque ustedes recojan mayoritariamente, sean la más de las veces sean las quejas. Eso es su rol es sencillamente imprescindible. Y si nadie lo cumple, la democracia sencillamente no llega, no retorna. Por eso creo yo, insisto, como ha dicho Guillermo, que hay que agradecérselo, pero que además el futuro, estoy seguro que el futuro se los agradecerá, a lo mejor no explícitamente, a lo mejor su nombre o los nombres de todos los trabajadores de los partidos, todos los militantes de los partidos políticos, a lo mejor no quede grabado en una piedra, en un paseo de próceres, pero sabemos muy bien por la historia que sin ellos, sin ustedes en este caso, la democracia sencillamente no sería posible. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a ustedes que nos hayan acompañado, no solamente aquí la tarde de hoy, sino en este 10º ejemplar de la revista Democratización, que es un gran esfuerzo del Instituto Forma. Yo quiero despedirme destacando 3 aspectos de sus intervenciones finales que me parece que son fundamentales para el trabajo de los políticos que acuden a Forma para recibir formación, y es la importancia del diálogo, que lo mencionó el profesor Straca, la importancia del conocimiento, que lo mencionó Guillermo, y la importancia del trabajo articulado y la organización, que es lo que destacó Héctor. Sin esos 3 pilares es difícil o será imposible mantener las condiciones predemocráticas que permitirán un avance sostenido y seguro hacia la democracia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima edición. Gracias, profe. Chao, Guillermo. Chao, Héctor. Nos vemos. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Chao.
Chao, gracias. Hasta Gracias luego. a todos ustedes. Chao. Chao, chao. Saludos a Gaby. Y a Gaby. Claro. Bye. Cariños a todos. Guillermo, Tomás. Chao. Chao.